Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. En la misma está el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a Samuel Pepys. Nació el 23 de febrero de 1633 en Londres, Reino Unido, y muere el 26 de mayo de 1703 en Cheltenham, Reino Unido. Samuel Pepys estudió en el Magdalen College y posteriormente en St. Paul's School. Se desarrolló principalmente como funcionario naval, político, y el que ocupó el cargo de miembro del Parlamento del Reino de Inglaterra. Samuel Pepys, para 1655, se graduó en letras en la Universidad de Cambridge y entró a trabajar en el gobierno británico. Para 1660, acompaña a Lord Sandwich a la expedición naval a Holanda para escoltar a Carlos II de vuelta a Inglaterra. Y Carlos II lo nombra administrador naval. Samuel Pepys fue reconocido como un célebre diarista británico. Es conocido sobre todo por el diario privado que mantuvo entre 1660 y 1669, en el cual fue publicado a más de 100 años después de su muerte. En este diario relata su ascenso social al ocupar el cargo con la naval. Su talento y su trabajo fueron reconocidos por Jacobo II de Inglaterra. A la muerte de Carlos II, Pitt fue nombrado secretario principal del almirantazgo. Él generó una modernización de la administración naval y también trabajó en sentar las bases del moderno servicio civil británico. En el apoyo del rey Jacobo II, Pitt sostuvo escaños en el Parlamento. Tras la caída de Jacobo II, el duque de York lo acusa de jacobista y le ingresa a la prisión en 1679 y julio de 1680. Al tiempo fue perdonado y lo reinstalan en su cargo. Pitt fue amigo de Isaac Newton y en 1687 publica Newton su principal matemática bajo el imprimatum de Samuel Pepys. El diario de Samuel Pepys es una de las fuentes primarias más importantes del periodo de restauración inglesa, que inicia en 1660, cuando se restableció la monarquía con Carlos II, tras la Revolución Inglesa. El diario de Samuel Pepys es una combinación y revelaciones personales y relatos presenciales de grandes eventos, como la Gran Peste de 1665, en la que la epidemia mató entre 70,000 y 100,000 personas en Inglaterra y más de una quinta parte de la población de Londres. También fue conocido como la peste bubónica. Otro gran evento fue el gran incendio de Londres de 1666, y en su diario Pepys relata cómo se inició y cómo una serie de hechos crearon este gran incendio. Iniciando en el horno de la panadería de Fairham, que era el panadero de Carlos II, en la mañana del 2 de septiembre de 1666. Este incendio ha sido uno de los peores de la historia, en el área de Pudding Lane del viejo Londres, que era en su tiempo una zona poblada, y la construcción era de yeso y sostenida por pilares empapados de brea, que es altamente flamable. Cabe hacer notar que un año antes, en 1665, el rey Carlos II le había escrito a Lord Mayor para que hiciera cumplir estrictamente los reglamentos destinados a impedir incendios, ya que en la zona era frecuente los incendios. El incendio para el domingo por la tarde, las llamas llegaron a la orilla del río Támesis, y en una serie de eventos que prendieron depósitos llenos de madera, aceite, coñac y carbón, los cuales estallaron como bombas. El viento seco y constante soplaba del este y el incendio se extendía hacia el oeste de manera incontrolable, desde el domingo hasta el miércoles. El lunes el fuego avanzó rumbo al corazón de Londres. A las 8 de la mañana, las llamas ya habían envuelto la mitad del pueblo de Londres. Para el martes destruyó la Catedral de San Pablo. Para el miércoles en la noche ya se había controlado el fuego, pero Londres siguió ardiendo y humeando por varias semanas. Los daños fueron de 13,200 casas, 4 puentes sobre el Támesis y el Fleet, 3 puertas de la ciudad, la Casa de Aduanas, 44 salones de Liver Company, 87 iglesias, diversas cárceles, la Catedral de San Pablo, y desapareció el trazo medieval. Y 80,000 personas se quedaron sin hogar.
100 años después, en el siglo XVIII, en la misma Inglaterra, específicamente en el año 1784, Daniel Matheres inventó una máquina llamada un escape del fuego y que se ataba a la ventana para permitir descender a la calle sin lesiones en caso de incendio. Para 1888 existieron en los Estados Unidos 1.099 patentes sobre sistemas de escape de edificios en caso de incendio. Para 1900 se desarrolló un tubo largo de tejido no flamable en el cual tenía un embudo en la parte alta del edificio fijado a una ventana y terminaba a nivel del piso de la calle. La velocidad se controlaba con el ángulo del tubo y el pasajero con brazos y piernas podía controlar la velocidad. Durante el siglo XX, los códigos de construcción fueron más estrictos y era obligatorio las escaleras de incendio. Hoy, con el incendio en Londres, en la Torre Grenfell, en donde 79 víctimas pagaron con sus vidas al pasarse por alto las regulaciones urbanísticas británicas, ¿sería el recubrimiento exterior o los materiales de recubrimiento interior de una torre de 24 pisos y 120 departamentos? Y recordando a Samuel Pitt con su diario en donde escribe el gran incendio de Londres de 1666 y de cómo casi acaba Londres. Hoy los hechos recientes del incendio de la Torre Grenfell demuestran cómo la historia se repite. En tragedia, quizás las autoridades se relajaron, ya que una de las líneas de investigación es qué fue ilegal a las regulaciones, la adecuación y remodelación del edificio. En las imágenes antes y después del incendio de la Torre Grenfell, ¿vio usted escaleras de incendio? En nuestra ciudad de Guadalajara se han proliferado la construcción de torres por toda la ciudad. ¿Ha observado escaleras de incendio? ¿O será que ya no es obligatorio? ¿O quizás con una multa pase? ¿O tal vez se ven feas? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Claro, de pronto, doctor, pensamos que pues todo este tema del desarrollo vertical, brincándose cualquier tipo de norma de seguridad, no nada más esto que usted nos menciona con respecto a los riesgos ante un incendio, sino pues ante cualquier sismo o ante cualquier circunstancia diferente a la ordinaria que se dé, pues no estamos listos. Sí, o sea, vamos a suponer que tenemos un edificio de 20 pisos. ¿Cuánto tarda una persona por las escaleras bajar? Claro. Todas las escaleras son internas. Entonces no tenemos ninguna forma de escape, son verdaderas trampas. Y si vemos como el caso de que eran una torre bastante alta, parecidas a las que se está construyendo actualmente, y en donde en cada piso había de más de 4 o 5 departamentos, pues hablamos de los cientos de personas, 24 pisos con 120 departamentos, pues y hay que ver también las condiciones físicas de las personas. Y la gran pregunta, ¿importa más la arquitectura o importa más la seguridad? Son verdaderas trampas. Y en la ciudad pues tenemos que seguir construyendo, y la forma de salir cuál será, porque las escaleras de contraincendios de los bomberos no creo que alcancen estas alturas. Claro, de hecho hay algunas ciudades que por ejemplo, han vuelto estas escaleras emblemáticas como Nueva York, como Chicago, incluso en algunos pues grandes trabajos fotográficos que han retratado la vida a través de estas escaleras, que de pronto, como usted menciona, pueden parecer artefactos feos, pero que pues ante circunstancias de sobrevivencia terminan siendo vitales, ¿no? Claro, eso que comentas de las fotografías, inclusive de los Estados Unidos, pues empezó a multar porque muchas de las escaleras, pues todas van a las ventanas. Y estas, pues mucha gente en las plataformas empezaron a hacer sistemas recreativos, poner macetas, acomodar, la utilizaban como una extensión, bloqueando el sistema. Y claro, esto generaba multas y generaba una serie de infracciones sobre los edificios. Este edificio también su recubrimiento lo hacen a base de polímeros que son altamente flamables, hay que recordar que son hidrocarburos, carbones e hidrógenos, y no se metió un material no flamable que puede ser un clorado, nitrogenado, cualquier otro tipo de polímero. Entonces aquí se relaja la autoridad, se relaja el dueño y pues automáticamente pues son 79 víctimas que tenemos ahí. Claro, pues ahí están las barbas que se cortaron, habrá que poner a remojar las nuestras, ¿no? Así parece. Muy bien, como siempre un placer escucharlo. Y que tenga buen día, gracias. Muchas gracias, Antonio
Gómez Reina, bueno, pues poniendo sobre la mesa este tema de la falta de medidas de seguridad en torno a los desarrollos verticales en el mundo y en particular también en la zona metropolitana de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina.